¿Has notado alguna vez una voz constante en tu cabeza o una corriente incesante de pensamientos que parece no acabar nunca? Tal vez creas que esa voz es quien realmente eres. Pero, ¿y si hay algo mucho más grande detrás de cada pensamiento? Algo que siempre está ahí, pero que rara vez se percibe. La mayoría de nosotros vivimos completamente inmersos en este torbellino mental, tan acostumbrados a su ruido que apenas reconocemos su presencia. Pero, ¿qué ocurre cuando este ruido se detiene durante un breve instante? ¿Qué encuentras en el silencio que surge entonces? El despertar de la conciencia comienza precisamente en ese momento de pausa. Es como si durante un breve instante vieras la realidad a través de una ventana que antes estaba velada. Un atisbo de algo más grande, una conexión que siempre ha estado ahí, pero de la que quizá nunca te habías dado cuenta. Esto es exactamente a lo que nos invita la conciencia superior, a no perdernos en el laberinto de los pensamientos, sino a encontrar el camino de vuelta a la hora. Porque la verdadera conciencia se revela en el momento presente. Este despertar es como redescubrir algo que siempre ha estado aquí. Si te detienes un momento y observas, puede que te des cuenta de que existe una quietud más allá del pensamiento, una presencia que ya está dentro de ti, solo esperando a ser percibida. Tal vez incluso lo hayas experimentado sin darte cuenta. Un momento en el que el tiempo parecía haberse detenido, en el que todo a tu alrededor se desvanecía en el fondo, y tú simplemente eras. Estos momentos no son en absoluto raros, pero a menudo pasan desapercibidos. Hoy descubrirás cómo se siente el despertar espiritual, y lo que es más importante, comprenderás por qué la verdadera clave del despertar reside en un estado de pura presencia. En este estado, tu conciencia despierta y te das cuenta de que puedes vivir más allá del flujo constante de pensamientos. Cuando empiezas a observar tu propia mente, puede surgir algo sutilmente inquietante. La constatación de que los pensamientos parecen surgir por sí solos, como una voz que nunca deja de hablar. Esta voz, incansable e incesante, a menudo toma el control de nuestra percepción de la realidad. Crea una narración continua sobre quiénes somos, qué hacemos y cómo vemos el mundo. El principal problema no es que pensemos, sino cuánto nos identificamos con esos pensamientos. Cada pensamiento conlleva una identificación, un sentido del yo que nos rodea y nos hace creer que somos lo que estamos pensando. Así, sin darnos cuenta, empezamos a crear una identidad falsa, basada en juicios, recuerdos y proyecciones futuras. Pero, ¿estás pensando realmente? ¿O estás siendo pensado por tus pensamientos? Esta pregunta central nos lleva a un importante punto de reflexión. A menudo creemos que tenemos control sobre lo que ocurre en nuestra mente, pero en realidad nuestros pensamientos surgen casi automáticamente, sin nuestra intervención consciente. La mente crea historias, emite juicios, compara, planifica y recuerda, y nosotros seguimos esta corriente sin cuestionar su origen o validez. Este estado de ser pensamiento por pensamiento es una ilusión que nos mantiene atrapados en una realidad artificial. Es como un sueño en el que cada pensamiento moldea nuestra percepción y, por tanto, nuestras acciones. En este estado, perdemos nuestra conexión con el ahora, con el momento presente. Somos arrastrados por una corriente de ideas que nos lleva al pasado con sus recuerdos y remordimientos o al futuro con sus miedos e incertidumbres. Pero reconocer este flujo constante de pensamientos es el primer paso para despertar la conciencia. Cuando te das cuenta de que hay una voz en tu cabeza, ocurre algo mágico. Solo este acto de observación crea una pequeña distancia entre tú y tus pensamientos. De repente, ya no estás completamente atrapado en el contenido mental, y esto crea espacio para algo nuevo: la presencia. Esta observación activa
es el comienzo de un viaje transformador. Porque cuando te das cuenta de que no eres tus pensamientos, sino que estos no son más que manifestaciones de la mente, empiezas a debilitar la falsa identidad que esos pensamientos crean. Con el tiempo, esta práctica de observación consciente te permite alcanzar un nivel de percepción más profundo, en el que los pensamientos ya no dominan tu experiencia, sino que son simplemente una parte de ella. La voz de tu cabeza seguirá estando ahí, por supuesto. Pensar es una función natural de la mente humana, pero lo que cambia es tu relación con esa voz. En lugar de estar controlado por ella, empiezas a darte cuenta de que hay algo más allá del pensamiento. Una conciencia que observa, que está presente. Y es en este punto donde empieza a florecer el verdadero despertar, que te conduce a una comprensión más profunda de quién eres realmente. Pero después de haber empezado a observar tus pensamientos, surge una pregunta fundamental. ¿Cuál es la diferencia entre el pensamiento y la verdadera conciencia? A menudo confundimos la mera existencia con la interminable corriente de pensamientos que fluye por nuestra mente. Pero estos dos estados son fundamentalmente diferentes, y comprender esta diferencia es esencial para el despertar de la conciencia. El pensamiento es inherentemente limitado. Está moldeado por nuestras experiencias pasadas, creencias y condicionamientos. Cuando estamos atrapados en el pensamiento, nos convertimos en víctimas de un ciclo repetitivo, en el que las mismas historias se repiten una y otra vez. Es como si viviéramos en un bucle en el que los pensamientos controlan nuestras emociones, acciones e incluso nuestra percepción del mundo. En este estado, somos siervos de nuestra mente, y la ilusión de poder controlar la vida nos mantiene atrapados en una realidad creada artificialmente. En contraste con esto, está la conciencia superior. Esta no está limitada por lo que fue o lo que podría ser. No tiene que ver con recuerdos o expectativas, simplemente es. Cuando somos conscientes, estamos presentes. Sentimos el momento profundamente, sin necesidad de interpretar, etiquetar o juzgar. El pensamiento se detiene y se abre un espacio para una percepción más completa. En este estado, el tiempo parece perder su poder sobre nosotros y la verdadera esencia de la vida puede experimentarse directamente. Imagina, por ejemplo, que estás ante un paisaje impresionante, una puesta de sol que baña el cielo en tonos anaranjados y rojos. Si te quedas atrapado en tus pensamientos, percibes la belleza, pero tu mente empieza inmediatamente a interpretar. ¡Qué puesta de sol tan bonita! Debería venir aquí más a menudo. Quizá lo planee para la semana que viene. Estos pensamientos, por simples que sean, te alejan de la experiencia directa. En lugar de experimentar simplemente la puesta de sol, la procesas mentalmente y es esta capa de pensamiento la que te separa de la profundidad del momento. Ahora imagina la misma situación, pero esta vez sin pensamientos. Observas la puesta de sol sin nombrarla, sin juzgarla, sin desear que fuera diferente de lo que es. Solo hay presencia. En esta quietud, el momento se expande. La sensación de estar vivo, consciente, en sintonía con lo que tienes delante, se hace mucho más intensa. Este es el estado de conciencia completa, una conexión directa con la realidad, sin la interferencia del pensamiento. Y esta conciencia, o presencia, es la conciencia superior, la nueva conciencia naciente. Esta distinción también puede observarse en los encuentros interpersonales. Piensa en lo que se siente al mirar a los ojos de un niño pequeño, antes de que pueda hablar o comprender conceptos complejos. Cuando miras a esos ojos, reconoces una claridad, una pureza, porque no hay pensamientos detrás de esos ojos. Este es precisamente el poder transformador de la conciencia superior. Nos libera del interminable ciclo de pensamientos y nos reconecta con lo más verdadero y esencial de la vida. La conciencia, a diferencia del pensamiento,
no está limitada por el tiempo ni por el ego. Cuando estamos atrapados en el pensamiento, nos preocupamos constantemente por quiénes somos, qué hemos hecho y qué haremos. El ego se alimenta de estas historias y crea una sensación de separación entre nosotros y el mundo. Pero en la presencia, el ego se disuelve. Ya no hay necesidad de controlar, de ser, ni de demostrar nada. Solo existe el momento, y en este momento encontramos la verdadera libertad. Esta libertad proviene de la capacidad de observar los pensamientos sin identificarse con ellos. En lugar de dejarte arrastrar por la corriente de pensamientos, te conviertes en un observador, y este cambio de perspectiva, de ser pensamiento a ser observador consciente, cambia radicalmente tu vida. La mente sigue funcionando, pero ya no domina tu experiencia. Eres capaz de apreciar el momento presente, de sentir la vida en toda su plenitud, sin las limitaciones de la actividad mental constante. Esta transición, de una vida dominada por el pensamiento a una vida de presencia, es el núcleo del despertar espiritual. Te permite experimentar la vida de un modo más rico, profundo y significativo. Y al vivir de este modo, no solo te liberas del sufrimiento causado por el pensamiento constante, sino que también te abres más a lo que la vida tiene realmente que ofrecerte. Aunque cada vez seas más consciente del flujo constante de pensamientos y de su efecto en tu percepción, surge una pregunta esencial. ¿Cómo podemos encontrar una ruptura de este ciclo incesante? La respuesta está en algo que mucha gente pasa por alto, pero que es fundamental para el despertar de la conciencia: el espacio interior. El espacio interior puede entenderse como una especie de extensión interior, un estado en el que los pensamientos siguen existiendo, pero ya no dominan. Es la brecha silenciosa entre dos pensamientos en la que encontramos una dimensión más profunda de la conciencia. Este espacio no es una carencia, sino una presencia silenciosa, un campo vasto y pacífico que siempre ha estado dentro de ti, esperando a que entres en él. Una forma de entender este concepto es a través de la metáfora de la copa vacía utilizada en las enseñanzas Zen. En las enseñanzas tradicionales, el maestro Zen dice: para que alguien pueda ser enseñado, primero debe vaciar su copa, porque una copa llena ya no puede contener nada. Esta metáfora suele malinterpretarse como si la mente tuviera que vaciarse por completo. Pero lo que en realidad se quiere decir es crear espacio, el suficiente para que surja algo nuevo. Piensa en tu mente como en un vaso rebosante, lleno de pensamientos, preocupaciones y juicios. Cuando tu mente está llena de este modo, no hay espacio para nuevas percepciones, ni claridad, ni conciencia plena. Crear espacio interior significa vaciar un poco esa copa para que pueda surgir algo más, y ese algo es la presencia, la conciencia silenciosa más allá del pensamiento. Pero, ¿cómo creamos ese espacio? ¿Cómo cultivamos la capacidad de desprendernos del dominio del pensamiento y dejar espacio para algo más profundo? La clave reside en la práctica de la quietud y el silencio. En el ritmo acelerado de la vida cotidiana, apenas nos permitimos momentos de verdadero silencio. Incluso cuando estamos físicamente solos, nuestra mente está constantemente produciendo pensamientos. Por eso, son tan importantes los momentos de quietud, ya sea mediante la meditación, la contemplación o incluso una simple pausa en el transcurso del día. Cuando nos permitimos estos momentos de tranquilidad, ocurre algo extraordinario. Los pensamientos empiezan a ralentizarse y la sensación de tener que pensar constantemente se disipa. Esto no significa que los pensamientos desaparezcan por completo, pero pierden su poder. En lugar de dejarte llevar por ellos, simplemente los ves pasar y se abre un espacio interior. Este espacio no está vacío en el sentido convencional, sino lleno de posibilidades, una presencia viva que lo impregna todo.
cultivar el espacio interior no requiere técnicas complicadas ni teorías espirituales profundas. Al contrario, cuanto más sencillo, más eficaz. Una de las formas más directas de crear este espacio es prestar atención a tu respiración. Tu respiración siempre está ahí, siempre disponible, un ancla en el momento presente. Si centras tu atención en ella, aunque solo sea durante unos segundos, el ritmo de tus pensamientos se ralentiza y el espacio se abre. Otro método eficaz consiste en observar conscientemente tus sentidos. Mientras caminas, no centres tu atención en preocupaciones o pensamientos sobre el futuro, sino en aquello de lo que eres consciente en ese preciso momento. El sonido de tus pasos, el viento en tu piel o los colores que te rodean. Estos sencillos actos de atención consciente te ayudan a pasar del pensamiento al momento presente y crean una pausa silenciosa en la que puede surgir la conciencia plena. Estos momentos de quietud y atención plena no tienen por qué ser largos ni difíciles. Incluso una breve interrupción en el ajetreo de la vida cotidiana puede bastar para abrir este espacio. La verdadera práctica del espacio interior reside en su continuidad, en la repetición de esos momentos a lo largo del tiempo. Gradualmente, empiezan a expandirse e integrarse en tu vida cotidiana, hasta que el espacio interior se convierte en una parte natural de tu experiencia. A medida que este espacio crece, te das cuenta de que es la fuente de la verdadera claridad. Las respuestas que buscas no llegan pensando ni analizando, sino que surgen espontáneamente del silencio. De repente, la vida parece menos caótica, menos dominada por pensamientos interminables. En su lugar, empieza a dominar un sentimiento de paz interior, una calma que no depende de las circunstancias externas, sino que es accesible dentro de ti en todo momento. Y este espacio interior es, en verdad, el punto de encuentro entre la quietud y la conciencia. Es lo que nos lleva de una existencia dominada por el pensamiento a una vida llena de presencia y claridad. Permite que la mente vuelva al lugar que le corresponde, como herramienta, no como gobernante. El despertar espiritual, contrariamente a lo que mucha gente cree, no es un gran acontecimiento final. Rara vez es un único momento de revelación en el que todo cambia de repente. Más bien, el despertar es como una serie de pequeños destellos de luz, momentos de claridad y presencia que surgen sutilmente a lo largo del tiempo. Estos momentos, por discretos que parezcan, tienen el potencial de cambiar profundamente nuestra percepción del mundo. No siguen ningún patrón predecible, ninguna secuencia fija. Pueden surgir inesperadamente, en medio de las rutinas más ordinarias de la vida cotidiana. Tal vez estés caminando por una calle conocida y de repente te encuentres completamente inmerso en la experiencia del momento. El sonido de tus pasos, el suave viento en tu cara, la luz del sol sobre las hojas de los árboles. Por un momento, dejas de preocuparte por el pasado o de inquietarte por el futuro. Simplemente eres, y en ese momento surge una paz profunda, aunque solo dure unos segundos. Estos momentos de presencia a menudo ocurren espontáneamente y pueden ser tan sutiles que apenas los percibimos. Un ejemplo claro es el contacto con la naturaleza. Imagina que estás de pie frente a un vasto paisaje, una montaña, el mar o incluso simplemente un tranquilo parque. De repente se hace el silencio en tu interior. Tus pensamientos se silencian por un momento y te sientes completamente conectado con lo que te rodea. El sonido de las olas, el susurro de las hojas o el simple silencio de la naturaleza crean una sensación de paz y pertenencia. Se trata de un destello de conciencia, un momento en el que la mente pierde su dominio y el momento presente cobra plena vida. Pero estos destellos no se limitan a las experiencias en la naturaleza, sino que pueden ocurrir en cualquier lugar,
y en cualquier momento. Tal vez estés observando a un niño pequeño, fijándote en su curiosidad e inocencia. Le miras a los ojos y te das cuenta. No hay juicios, ni pasado, ni futuro, solo el momento presente. Y durante unos segundos conectas con esta pureza. También es un destello de conciencia, un momento en el que la presencia del niño te lleva a experimentar la misma sencillez y quietud en el ahora. Lo más importante de estos momentos es que no tienen que llamarse espirituales para ser significativos. Uno de los escollos más comunes en el camino del despertar es intentar nombrar o categorizar cada experiencia. Esto puede ser engañoso, porque podemos perder fácilmente la espontaneidad de estos momentos al intentar clasificarlos en conceptos preconcebidos. Un destello de conciencia es ante todo una experiencia directa, algo que va más allá de pensamientos y explicaciones. Sucede por sí mismo, sin esfuerzo, y es precisamente en esta sencillez donde reside su poder. Estos momentos de presencia son cruciales para nuestro crecimiento interior. Pueden parecer breves y discretos, pero cada uno de ellos puede acercarnos a un estado de conciencia más profundo y constante. A través de estas pequeñas aperturas nos damos cuenta gradualmente. La verdadera paz no proviene de resolver todos los problemas ni de controlar todas las situaciones de la vida. Proviene de estar plenamente presente con lo que hay ahora mismo. Y cada vez que experimentas este estado, aunque solo sea por un momento, se planta en ti una semilla de conciencia. Con el tiempo, estos destellos de conciencia empiezan a acumularse. Dejan de ser solo acontecimientos aislados y empiezan a integrarse en tu vida cotidiana. Lo que antes era un breve momento de paz se expande. La sensación de presencia se hace más accesible. Este es el proceso del despertar. No un cambio repentino y definitivo, sino una serie de pequeños pasos, pequeñas aperturas que te conducen a una nueva forma de vivir. No tienes que buscar estos momentos. Al contrario, cuanto más intentas provocarlos, más parecen eludirte. La clave es estar abierto, receptivo al momento presente, sin expectativas, sin juicios. Estas experiencias surgen por sí solas cuando dejas de intentar controlarlas y te permites simplemente ser. Y es en esta sencillez donde reside la verdadera esencia del despertar. Una experiencia continua, gradual y profundamente transformadora. La práctica de devolver constantemente tu atención al momento presente no solo cambia tu forma de percibir el mundo, sino también tu relación con él. Estar presente significa algo más que vivir superficialmente en el aquí y ahora. Es un cambio radical en la forma en que te enfrentas a tus pensamientos, emociones y circunstancias. Cuando estás realmente presente, empiezas a darte cuenta de que la mayoría de los problemas a los que te enfrentas no surgen de la realidad en sí, sino de tu interpretación mental de la misma. Este estado de conciencia, que te libera del flujo constante de pensamientos y juicios, te permite ver las cosas como realmente son, sin los filtros que crea el pensamiento. Y esto te aporta una claridad inesperada, una nueva visión de la vida que antes estaba oculta tras el ruido mental. El efecto práctico de esta presencia se nota inmediatamente. En una situación estresante, por ejemplo, en lugar de reaccionar automáticamente, puedes observar conscientemente tu reacción y decidir por ti mismo cómo quieres actuar. Esto no significa que el estrés desaparezca por completo, pero pierde su poder sobre ti. La conciencia crea espacio, espacio para respirar, espacio para observar, sin juzgar. Y es precisamente esto lo que te libera de las reacciones impulsivas y automáticas que a menudo agravan la situación. Cuando estamos atrapados en pensamientos, nuestras emociones suelen amplificarse por las historias que construimos a su alrededor. La mente puede convertir una pequeña preocupación en una gran fuente de ansiedad simplemente proyectando escenarios futuros
o revisitando acontecimientos pasados. Pero cuando traes tu conciencia al momento presente, rompes este ciclo. La mente pierde su combustible y experimentas una paz que no está ligada a nada externo. Es una paz que procede de la simple experiencia de estar aquí y ahora. Esta paz interior no solo te afecta a ti mismo, sino también a tus relaciones con los demás. Cuando estás presente, te vuelves más atento, más abierto, menos reactivo. Tus encuentros ya no están controlados por tu ego o por patrones de pensamiento automáticos. En lugar de ello, respondes genuinamente a cada momento, sin introducir en la conversación el peso del pasado o las expectativas de futuro. Esto crea una nueva calidad en tus relaciones. La comunicación se vuelve más clara, más auténtica y más compasiva. Las personas que te rodean notan este cambio, a menudo de forma inconsciente, y eso por sí solo puede cambiar fundamentalmente la dinámica de vuestra conexión. Además, este estado de apertura es increíblemente transformador porque te saca de un patrón de pensamiento rígido y te introduce en un flujo de adaptación, aceptación y evolución constante. Los problemas que antes parecían insuperables pierden su poder. De repente ves soluciones que antes te estaban ocultas. Otro beneficio muy práctico de una vida basada en la presencia es la mejora de tu salud mental y física. La ciencia lleva mucho tiempo demostrando que la práctica regular de la atención plena puede reducir los niveles de cortisol, la hormona del estrés, y promover una mayor sensación de bienestar. Cuando dejas de perderte en preocupaciones y pensamientos excesivos, tu cuerpo reacciona de forma más equilibrada. La calidad del sueño, la digestión y el sistema inmunitario también pueden mejorar cuando tu mente está menos abrumada y más anclada en el ahora. El poder transformador de la conciencia también se extiende a la forma en que te experimentas a ti mismo, porque cuando vives realmente el momento, empiezas a desprenderte de la noción fija de una identidad rígida, lo que solías considerar yo, una construcción de pensamientos, experiencias y juicios, empieza a disolverse. Te das cuenta de que eres mucho más que eso. La conciencia te muestra que no eres tus pensamientos ni tus emociones. Eres la presencia que observa todo esto. Y esta toma de conciencia es liberadora. Vivir de este modo aporta una nueva ligereza a tu existencia. No significa que ya no surjan desafíos, sino que tu relación con ellos cambia por completo. Este cambio de perspectiva es lo que hace que la conciencia sea tan poderosa y transformadora. Te da la capacidad de vivir con más intención, con más claridad y, sobre todo, con más paz interior. Para concluir este viaje, me gustaría dejarte con un mensaje sencillo pero poderoso. El poder de la conciencia reside en la sencillez de su práctica. Está disponible en cualquier momento y en cualquier lugar. Cada vez que devuelves tu atención al momento, aunque solo sea durante unos segundos, activas este poder. Y es mediante esta práctica constante como tu relación con el mundo, con los demás y contigo mismo empieza a transformarse profundamente.